Mba'éichapa peime ko árape guaraníme ñame'ẽta ñe'ẽpoty sapatu pyahu. El día de hoy vamos a iniciar una nueva unidad, vamos a hablar un poquito sobre poesías, vamos a leer una poesía y responder algunas preguntas para dar inicio a la unidad. Entonces, el día de hoy, la clase de guaraní va a estar bastante sencilla, pero vamos a ir conociendo también algunos vocabularios nuevos. Ñamoñe'ẽmbove jajesareko ko'ã porãmbóre. Antes de leer, atendamos estas preguntas. Ñe'ẽpoty héra sapatu pyahu. Mba'érepa héra péichako ñe'ẽpoty sapatu pyahu. ¿Por qué se llamará así la poesía? Oñe'ẽta rupi sapatu pyahu reikatu ja'e. Mba'éichapa ñañeñandu ojegueróro ñandéve jopói. Yopói es regalo. ¿Cómo nos sentimos cuando nos traen un regalo? Entonces, esto ustedes lo van a escribir. Y Katuramo guaraní, si se puede, totalmente en guaraní. Yawe aiterei, ñande yuruyai, yasapukaise. Mba'éichapa ñañeñandu. Ne. Mávapa oguerúchipe jepi ñandéve jopói. ¿Quiénes suelen traernos regalos? Ñande sy, ñande túa, ñande taita, ñande jarýi. Mávapa oguerújepi ñandéve. Mba'e jopóipa nde reipota ogueru ndéve. ¿Qué regalo te gustaría recibir? Mba'épa peipotami ojejogua peẽve, ojeguerumi peẽve jopóiramo. ¿Qué les gustaría que se les traiga como regalo? Ne. Ñamoñe'ẽke ñe'ẽpoty. Leo la poesía. Cheru ogueru sapatu pyahu oipota amonde ani chero'y. Arohoryete avy'aiterei arosapukái ha chejurujái. Amonde mbegue ajokuaa'atã kyhyje aguata añepysãnga. Ndaite'asévéi chembopyrasy ijapiru'a chepytapyrõ. Iñakũruchi otytyjehýi nacherendavéi. Pya'e aguapy hasyeterei cherasẽsorona kirirĩvéi. Jepe chejopy añembesu'u ndaite'amo'ãi sapatu pyahu. Péva ohaiva'ekue Pablino Gómez. La pronunciación de la poesía depende de la poesía misma, valga la redundancia. Si son como poesías de amor, el ritmo es un poco más lento, más suave. Si se trata como poesías y rimas sobre la vivencia, el ritmo es más rápido. Entonces, para tener en cuenta eso. Ñambohovái porãndukuéra. Mávapa ogueru sapatu pyahu. ¿Quién trajo un par de zapatos nuevos? Peteĩ ru, peteĩ túva ogueru sapatu pyahu. Mávapa ojegueru sapatu pyahu. ¿A quién se le trajo un par de zapatos nuevos? Peteĩ mitãme. Peteĩ túva ogueru ita'ýrape. Mba'éichapa oiméno ñeñandúi sapatu pyahúva. ¿Cómo se sentirá el que tiene zapatos nuevos? Ovy'aiterei. Mba'éichapa opyta hese isapatu pyahu. ¿Cómo le queda su zapato? Ojopy chupe. Mba'éichapa oĩ ipy sapatu rypýpe. ¿Cómo está su pie dentro del zapato? Iñakũruchi ha otytyjehýi. Ñakũruchi es que están todos apretados con los dedos encurvados. Otytyjehýi. Es como un dolor, como que una aguja te está punzando y a la vez es como sentir un calambre. Oipe'átapiko isapatu pyahu mba'érepa. Se quitará su zapato porque ndoipe'amo'ãi katu ja'e ani iro'y. Ojepono iro'y oru chupe itúva. Moõpa oguéva jajuhu. Ko peteĩháme he'i cheru ogueru sapatu pyahu oipota amonde ani chero'y. Mi padre me trajo un zapato nuevo, un par de zapatos nuevos. Quiere que me los ponga para no sentir frío. Arohoryete avy'aiterei
Arosapukai Sheyuyay. Admiro mucho, valoro mucho el regalo que me trajo para Jorge. Abueiterei me puso muy feliz. Arosapukai. Empecé a gritar de la alegría. Sheyuyay es de mirar con admiración, abriendo como la boca de sorprendido. A Mundembehuen me los puse despacio, a Yocuanta los até fuerte, que a Aguata, con miedo empecé a caminar, a Ñepuzanga me tropecé. Daipe Acebei, ya no me los hice sacar, Shembo Purazú hizo que me dolieran los pies y Yapirúa me salieron ampollas como callos. Sheputa Piró me se pelaron los talones. Iñakurushin hizo de doblarse los dedos y el pie mismo porque le apretaba. Ototoyeji, ese dolor como con punzaditas de aguja y un poquito de calambre. Esa es como la sensación. Nasherendabei, ya no me pude quedar en un solo lugar. Puga agua, pues así rápido me senté, me dolía demasiado. Sheran sesoro, solté en llanto. Nakininibe, ya no me pude callar. Yepeshe yopu, añembesu, por más que me apretaban los zapatos, como apretar los labios para aguantar el dolor. Eso fue lo que hice. Daipe amo hay zapatos viejos, no me quitaré mis zapatos nuevos. No me quitaré los zapatos nuevos. Básicamente eso es. Sería como la traducción de la poesía y en base a eso se fueron como respondiendo estas preguntas. El último ejercicio es Amongora, P. Ojeshaucamba, Epa, Añandu, Amoni, Ebuni, Epotu. Encierro en círculo la cara que exprese que siento hacia la poesía. A, Poshu, Niembras. Entonces, ¿qué es lo que sentimos? Pues es alegría, Poshu es como enojo y Niembras un poquito de tristeza. Abriga tuya. Tapeja, soporte que po árabe. Ah, no está primero en diapo.